Bien, la última vez hablamos de que la función exponencial compleja pues es periódica, ¿verdad? Lo que no la hacía una función inyectiva o uno a uno. Por lo tanto, entonces no podríamos hablar de, de su función inversa, ¿verdad? Pero también vimos un ejercicio en el cual probamos que la función exponencial compleja, definida en esta región, menos infinito, x de menos infinito a infinito, pero y de menos pi a pi sin incluir menos pi, en esa región la función es 1 a 1, es inyectiva. Entonces, y en esa región, pues la función inversa de la exponencial sería el valor principal del logaritmo complejo. O sea, L en mayúscula n de z. ¿Sí? Esa sería la función inversa. Pero si restringimos el dominio de la función exponencial compleja a esta región que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería con respecto al logaritmo complejo, pero como función inversa de la exponencial compleja. Pero aquí hablaríamos de el valor principal del logaritmo complejo, ¿de acuerdo? Y también al hablar de la analiticidad, aquí podemos observar que, o podemos ver que el valor principal del logaritmo complejo es esa función es discontinua en z igual a 0. Para verlo simplemente basta con ver la definición, ¿verdad? La definición del logaritmo complejo es que tengo el logaritmo base de z, del módulo de z más i por el argumento de z. Y bueno, de hecho, no solo para el valor principal del logaritmo complejo, sino que para para el logaritmo en general, ¿verdad? Que es una función multivaluada, como ya sabemos, eh, la, el logaritmo de 0 no estaría definido, ¿verdad? Porque yo aquí tendría el logaritmo de base de 0, ¿verdad? Que es el módulo de 0, ¿verdad? Y eso no está definido para el logaritmo. Bueno, esto que tenemos aquí es el logaritmo real, ¿verdad? El logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de 0 no está definido. Entonces, como necesito evaluar un logaritmo natural de 0 acá, entonces por eso no estaría definida en 0, tanto esta como el logaritmo complejo en general, ¿verdad? Además, vemos que a lo largo del eje x negativo, esta función, ¿verdad? Hablando de esta, es discontinua. ¿Por qué es discontinua? ¿Alguien me puede decir por qué es discontinua? Bueno, lo tengo, ¿verdad? El argumento principal es discontinuo ahí. Eso es un ejercicio que resolvimos hace poco. Recuerden que nosotros teníamos que, lo voy a graficar aquí, que igual a 0. ¿Sí? Entonces, en esta recta que vemos acá, nosotros sabemos que en esos puntos la función argumento principal de z es discontinua. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos por este lado, a cualquier punto, ¿verdad? Cuando nos acercamos por este lado, el argumento del punto o el argumento principal tiende a pi, pero cuando nos acercamos por este lado tiende a menos pi. Eso lo vimos en un ejercicio hace unos días, ¿verdad? Lo pueden revisar ahí. Entonces, como el argumento principal de z es discontinua en esa recta, ¿verdad?
en esa recta, en esa semirrecta, ¿verdad? El eje X negativo. Entonces, el logaritmo principal o el valor principal del logaritmo sería discontinuo ahí, ¿verdad? Esa función sería discontinua, ¿sí? En esa recta también, debido a que está compuesta por logaritmo base de z más, aquí está, y por el argumento principal de z. Y como esta es discontinua en esa semirrecta, entonces esta función sería discontinua. Vemos que el argumento en general no es discontinuo, ¿verdad? El argumento principal sí. Porque el argumento general, pues si yo me acerco por este lado, ¿verdad? Vamos a ver, si yo me acerco por este lado, pues tiende a pi. Y si me acerco por este otro lado, como puedo tomar valores mayores que pi, entonces yo puedo tomar aquí argumentos mayores que pi, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que analizar eso, ¿verdad? Pero sí sabemos que el argumento principal es discontinuo, ¿verdad? Bien, ahora, ¿dónde es continua? Bueno, es continua para el módulo de z mayor que 0 y es continua para entre menos pi y pi, ¿verdad? ¿Sí? El argumento de z. Sin incluir pi. Entonces, en toda esta región, en todo el plano, de hecho, todo el plano, excepto esta semirrecta que va desde 0 hasta menos infinito, el argumento es continuo. Entonces, la función logaritmo principal de z sería analítica en todo ese dominio, ¿verdad? ¿Sí? Si excluimos esta semirrecta, en todo ese dominio, en todo el plano, sería analítica. Y incluso su derivada estaría dada por esto, ¿verdad? ¿Sí? Estaría dada por esto. Aquí estaríamos hablando de la rama principal de esta función, ¿verdad? Si quieren pueden leer un poco sobre ramas en el capítulo, en el capítulo 2, sección 6, en la sección 2.6. Allí hay un poco sobre eso, ¿verdad? Y bueno, esta sería la rama principal. Al momento de ver el argumento, así que estamos viendo la continuidad o no, habría que analizar en cuestión de ramas y eso, ¿verdad? Pueden leer ahí en 2.6 acerca de eso. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver dónde esta función es diferenciable. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o está todo claro. Bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver o vamos a encontrar un dominio donde esto sea diferenciable. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos, analizando un poco esta función, vemos que la función no va a ser diferenciable, por ejemplo, en i y en menos i, ¿verdad? Porque el denominador sería 0. ¿Sí? Si z es igual a i, entonces esto sería menos 1 más 1, 0. Y si es menos i, lo mismo, ¿verdad? Me daría 0 el denominador. Y también la función no sería diferenciable donde el logaritmo principal no es diferenciable, ¿verdad? El logaritmo principal, si esto solo fuera z, pues sería, ya sabemos dónde, ¿verdad? En esta recta de acá, ¿de acuerdo? Ahí no es diferenciable. Pero el detalle es que el argumento, pues aquí cambia un poco, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizarlo un poquito más.
Lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que esto es W, ¿sí? Vamos a hacer que esto sea W, como un cambio de variable, ¿verdad? Vamos a hacer que esto sea W y vamos a hacer un mapeo. Miren, lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí el plano W. Vamos a hacer como un mapeo al revés, ¿verdad? Antes hacíamos del plano Z al plano W, ahora vamos a hacer del plano W al plano Z. ¿Sí? Esto es W y esto es Z, ¿verdad? Entonces esto es U y esto es V. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Entonces, aquí, si yo, como yo hice, que 2Z menos I es W, entonces ahora ya tengo logaritmo principal de W. ¿Sí? Logaritmo principal de W. Entonces yo sé que W o el módulo de W tiene que ser mayor que 0 y además el argumento de W tiene que estar entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? El argumento de W tiene que estar entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a mapear esto a Z. Quiero ver qué pasa en Z. Aquí yo sé que en W yo sé que es esta recta de acá, ¿verdad? Ahí en esa recta, pues, la función no es analítica, ¿verdad? La función logaritmo principal de Z no es analítica. Entonces, yo quiero mapear esta recta donde no es analítica hacia el plano Z. Quiero ver qué pasa ahí. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta, Alan? Sí, licenciado, es que no me quedó muy claro la parte de que por qué el argumento de W tiene que quedar entre pi y entre menos pi y pi. Si me lo puede aclarar. Muy bien. Porque recuerde que si el argumento es pi, si el argumento principal es pi, significa que estamos en esta recta, ¿verdad? Entonces, si estamos en esa recta, en cualquier punto de esta recta la función es discontinua. ¿Lo ve? Sí, Entonces, por eso es que el argumento aquí tiene que ser menor, estrictamente, disculpen. Creo que por eso fue que se confundió ahí. Permítame, ahorita lo arreglo. Ahí es menor, estrictamente menor. Déjenme ahorita lo arreglo. Bien, ahí está. Entonces, no sé si quedó claro ahora. O sea, W aquí es esto, ¿verdad? Entonces yo tengo logaritmo principal de W. Entonces, yo sé que el argumento o lo que está dentro del logaritmo tiene que ser, el módulo tiene que ser mayor que 0 y el argumento de eso tiene que estar entre menos pi y pi, ¿verdad? Por lo que, porque si fuera pi, eh, estaría en esta recta y en esa recta la función no es continua, ¿verdad? ¿Sí? Porque el argumento principal no es continuo. La otra cosa es que si se pasara de pi, ¿sí? Si fuera mayor que pi, ya no sería el argumento principal, por lo que ya no sería el valor principal del logaritmo, ¿verdad? Y si fuera menor que menos pi, también, ¿verdad? Ya no sería el valor principal del logaritmo, porque yo necesito el argumento principal. Recuerden que la definición del valor principal del logaritmo complejo es el logaritmo base de módulo de z más i por el argumento principal de z, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿no?
No sé si ahora queda más claro. Bueno, Sí, licenciado, gracias. muy bien, excelente. Entonces, ahora como hicimos este cambio, pudimos haberlo analizado quizás de esta manera, ¿verdad? Ver que el módulo de 2z menos i es mayor que 0 y que el argumento de 2z menos i tiene que estar entre menos pi y pi. Quizás pudimos haber hecho eso, pero es un poco más complicado de verlo quizás, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, bien, el módulo de w debe ser mayor que 0 y el argumento debe estar entre menos pi y pi, dw. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mapear dw a z, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo sé que aquí despejando para z, z es igual a w más i sobre 2. ¿verdad? Z es igual a w más i sobre 2. Y al momento de sustituir w, que es u más ib, ¿sí? Entonces me queda u más ib más i sobre 2. Separando aquí en parte real y parte imaginaria, me queda u medios más i por v más 1 sobre 2. Ahora, el detalle es que si ustedes observan acá, esta recta es, en esta recta v es igual a 0, ¿verdad? Y u es menor o igual que 0. ¿Lo ven? V es 0, estamos aquí. ¿Sí? Bueno, v igual a 0 y u va de 0 a menos infinito, ¿verdad? O viene de menos infinito a 0, mejor dicho. Entonces, como v es 0, entonces yo puedo sustituir acá, ¿sí? Y me queda así, z es igual a u medios más i medios. Entonces vemos que el valor o la parte imaginaria de z, o el valor de y, esto sería x, ¿verdad? Esto sería x, u medios, y esto sería y. Vemos que la parte imaginaria de z, o sea, y, es y medios, o sea, no cambia. No cambia. Lo que sí va a cambiar es u, ¿verdad? Empezaríamos en 0, o mejor dicho, lo que sí va a cambiar es x, porque es u medios. Entonces empezaríamos en 0 y empezaríamos en 0 y luego iríamos hacia atrás, ¿verdad? ¿Sí? Claro, dividiendo cada uno de esos valores entre 2, pero no hay ningún problema, porque por ejemplo, si yo divido 0 entre 2, me queda 0. Y todos los demás, como eso se extiende hacia menos infinito, entonces sigue siendo menos infinito, ¿verdad? De 0 a menos infinito. Entonces x va a ir de 0 a menos infinito. ¿Lo ven? Y y va a tener el valor de i medios, siempre. O de un medio, mejor dicho. Y va a tener el valor de un medio siempre, porque y es la parte imaginaria, entonces es un número real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo que vamos a tener es que y es igual a un medio para x menor o igual que 0. Y ahí está. Entonces, lo que pasó fue que se mapeó, ¿sí? Se mapeó de esto a esto. Esto estaría en el plano W o V y esto estaría en el plano Z o plano XY, ¿verdad? ¿Está claro hasta este punto? Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio sería todo el plano complejo excepto esta recta que tengo acá, esta semirrecta que tengo acá, y estos dos puntos, más y menos i. Entonces el dominio de esta función sería todo el plano complejo excepto esa recta que les acabo de mencionar y esos dos puntos, i y menos i. ¿Sí? Ahí eso estaría excluido del dominio, ¿verdad?
Entonces, podemos probar, ¿verdad? Por ejemplo, yo me tomo aquí el punto menos 2 más un medio de i. Si este punto de acá, menos 2 más un medio de i. Sí, lo vamos a graficar. Menos 2, un medio. Ese punto. Bien, veamos qué pasa si lo sustituimos acá. 2 por un medio, perdón, 2 por menos 2, ¿sí? 2 por menos 2 sería menos 4, ¿verdad? Menos 4. Menos 4. Y luego tendría más 2 por un medio, ¿verdad? 2 por un medio sería 1. Por i sería i. Entonces me quedaría menos 4 más i menos i. Se cancela la i y me queda logaritmo principal de menos 4, que ya sabemos que en menos 4 no está definido, ¿verdad? No está definido. Porque el argumento es pi, estaría fuera de la restricción esta al argumento principal. Entonces, y bueno, ya sabemos que ahí es discontinuo el argumento principal, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que sí funciona, ¿verdad? Vemos que sí funciona. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Excelente. Muy bien, vamos a hacer 2 ejercicios más de esta sección y vamos a entrar entonces a una sección más, ¿verdad? Vamos a probar que e a la z elevado a la n es igual que e a la nz. Esto es algo que ya conocemos de las funciones de variable real, ¿verdad? E a la x elevado a la n, eso es e a la nx. Pero queremos probarlo para que funciona para los complejos también, para la función exponencial compleja. Entonces, lo que voy a hacer es usar o escribir la función exponencial compleja en esta forma que ya hemos visto antes, ¿verdad? Entonces, e a la z elevado a la n sería e a la x por coseno de y más i seno de y, todo eso elevado a la n, ¿verdad? Separando aquí, yo tengo que e a la x, bueno, tendría e a la x elevado a la n, y aquí tendría coseno de y más i seno de y elevado a la n. Bueno, aquí n tiene que ser un entero, ¿verdad? ¿Sí? Aquí n tiene que ser un entero, si no, pues habría que calcular, ahí las raíces y esas cosas. Bueno, entonces separamos aquí e a la x elevado a la n, y aquí me quedaría coseno de y más i seno de y. ¿De acuerdo? Entonces, como este es un entero, lo que yo hago es multiplicar por n, ¿verdad? Multiplicar por n el argumento. Y bueno, esto ya sabemos que sea la nx, lo que le había mencionado antes. Es lo que conocemos de la función exponencial real. Ya sabemos que funciona, ¿verdad? Y bueno, esto, usando la fórmula de Euler, pero a la inversa, ¿verdad? Puedo pasar de esto, a e a la iny, ¿verdad? Esto es e a la iny. Y bueno, esto aquí al hacer esta multiplicación, sumo los exponentes, entonces me queda e a la nx más iny. Saco factor común n y me queda n por x más y, pero x más y es z. Entonces esto sería e a la n por z. Y ahí hemos probado que eso es real. Bien. Una pregunta que les tengo acá. ¿Se cumple esta propiedad? Ya conocemos para el logaritmo natural, bueno, para los logaritmos en general, ¿verdad? De variable real. Pero para el logaritmo principal complejo, ¿se cumple esto? ¿Se cumple?
¿Qué opinan ustedes? Que O sea, no. ajá. ¿Por qué diría que no se cumple? Por el argumento del logaritmo. Muy bien. ¿Qué pasaría con ese argumento? Para desarrollar un poquito más la idea. No es que lo quiero hostigar ni nada de eso. Más bien, gracias por contestar. El z a la n queda dentro del argumento y supongo yo que no se podría sacar esa n del argumento. Bueno, en los logaritmos de variable real sí se puede, ¿verdad? De hecho, tiene que estar el argumento elevado a la n para poder hacerlo. Si fuera todo el logaritmo no se podría. Pero la respuesta es que no. La respuesta es que esto no funciona, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar un contraejemplo. O sea, aquí nos preguntan si esto es válido para todos los enteros. Entonces, para todos los enteros y para todos los números complejos. Entonces, con un ejemplo que encontremos que no se cumple, ya sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto para todo entero n y para todo número complejo z. Entonces, vamos a dar un contraejemplo. Bien, lo que vamos a hacer es calcular el logaritmo principal, logaritmo complejo principal, o el valor principal del logaritmo complejo de menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a calcular esto. Veamos que esto sería el logaritmo base del módulo de menos 1, que esto es 1, ¿verdad? Da 1. El módulo de menos 1 es 1. Más i por el argumento de menos 1. Aquí me queda entonces el logaritmo de 1, logaritmo natural de 1. Eso es 0, ¿verdad? Y el argumento de menos 1, el argumento principal de menos 1 es pi. ¿De acuerdo? El argumento principal de menos 1 es pi. Bien, ¿qué pasa ahora? Entonces solamente me queda aquí i por pi. ¿De acuerdo? I por pi. Bien, ahora veamos. ¿Qué pasa si yo tengo logaritmo principal de menos 1 elevado al cuadrado? Eso es lo mismo que tener logaritmo de 1, ¿verdad? Logaritmo principal de 1. Que sería el logaritmo natural de módulo de 1, que es 1, más i por el argumento de 1. Esto me daría, esto me da 0, ¿verdad? ¿Sí? Y el argumento de 1 es 0. El argumento principal de 1 es 0. Eso es distinto de 2pi por i. O sea, si esto se cumpliera, yo podría bajar este 2 aquí y multiplicar 2 por el logaritmo principal de menos 1. Y el logaritmo principal de menos 1 es i por pi. Entonces tendría que darme 2i por pi. O 2pi por i, ¿verdad? ¿Sí? Me tendría que dar eso, si esto funcionara. Pero en realidad vemos que no funciona, porque aquí esto que me da 0. Y si yo multiplico esto o si yo multiplico 2 por el logaritmo principal de menos 1, no me va a dar 0, ¿verdad? No me va a dar 0. Entonces, vemos que no funciona. Si fuera el argumento, si fuera el otro logaritmo, podríamos hacer que funcione, ¿verdad? Porque el argumento de 1, si no queremos el argumento principal, o si podemos usar otro que no sea el argumento principal, yo sé que el argumento de 1 es 2, uno de los argumentos de 1 es 2pi, ¿verdad? En 2pi, bueno, porque estamos aquí, ¿verdad? 1, entonces el argumento principal es 0, pero si yo le sumo 2pi, vuelvo a caer acá, como ya sabemos, entonces ese es un argumento de 1, entonces en ese caso sí funcionaría, ¿verdad? Sí funcionaría. Pero igual, ¿verdad? Otro argumento es 4pi. Entonces, habría que tener cuidado. Habría que tener muchísimo cuidado porque no sería igual que...
dependiendo de cuál argumento usamos, ¿verdad? Sí podrían encajar. Pero en esto hay que tener mucho cuidado. En estas funciones multivaluadas hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Hay que ver bien, hay que saber bien con qué estamos trabajando, ¿verdad? Cómo lo estamos trabajando, hay que entenderla bien. Bien, preguntas hasta el momento. ¿Está todo claro? Bien. Bien, vamos a hablar entonces acerca de potencias complejas. Ya vimos potencias enteras, ¿verdad? Vimos incluso potencias racionales, ¿cierto? Y cuando vimos las raíces de un número complejo, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora vamos a tratar con potencias complejas en general, ¿verdad? Sí, potencias complejas en general. Vamos a tener otra vez infinitos valores para estas potencias, porque va a estar involucrado ahí el logaritmo complejo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener expresiones como esta. Ahora vemos que ya el exponente es un número complejo, ¿verdad? Sí, el exponente es un número complejo. Y lo que vamos a usar esta propiedad de que z a la n es el logaritmo complejo de z, o mejor dicho, z es el logaritmo complejo de z. Entonces z a la n sería e elevado al logaritmo complejo de z elevado a la n. Que esto yo lo puedo escribir como e a la n logaritmo de z, ¿verdad? ¿Sí? Bien, aquí tengo la definición. Si alfa es un número complejo y z es distinto de 0, entonces la potencia compleja z a la alfa la vamos a definir de esta manera. Z a la alfa, donde alfa es un número complejo, ¿verdad? Sería e elevado a la alfa por logaritmo complejo de z. ¿Sí? E elevado al exponente por el logaritmo complejo de la base. Podemos decirlo así también. Bien, como está aquí un logaritmo complejo, es lo que les decía, ¿verdad? Estas potencias van a tener infinitos valores posibles, ya que logaritmo es una función multivaluada. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que si n es un entero, si alfa fuera un entero, entonces sí tenemos un solo valor. Para eso, veamos que, bueno, z a la n sería e a la n el logaritmo de z, que es lo mismo que e a la n por logaritmo base de z. Esta es la definición de logaritmo complejo, ¿verdad? Logaritmo base de z más i por el argumento de z, ¿verdad? Esto sería, aquí separo, ¿verdad? E a la n logaritmo base de z, de módulo de z, por e a la n por el argumento de z por i, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es hacer que el argumento de z, o el argumento principal de z, sea θ. Entonces, el argumento de z tendría esta forma, z, que es el argumento principal, más 2kπ, donde k es cualquier entero, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, que es lo que tendría infinitos valores, ¿verdad? Se vería de esta manera. Yo tendría e a la n por θ más 2kπ por i. Y esto sería, separando aquí, ¿verdad? E a la n θ i por e a la 2n kπ por i. Y esto, usando la fórmula de Euler, me quedaría así. E a la 2n kπ por i sería coseno de 2n kπ más i seno de 2n kπ. Ahora, ¿a qué llego acá? A que esto, o el coseno de
o mejor dicho, el argumento aquí de coseno es un múltiplo de 2pi. N es entero, K es entero. Entonces, multiplicado por 2pi es un múltiplo de 2pi. Cualquier múltiplo de 2pi, el coseno de ese múltiplo de 2pi es 1. Igual acá, el seno de un múltiplo de 2pi es 0. Entonces, lo que nos queda acá es 1. Esto sería igual a 1. Por lo tanto, esto sería igual a solamente n teta i, porque esto sería... esto sería... Esto sería 1, ¿verdad? Esto sería igual a 1. Entonces z a la n puede ser escrito de esta manera, solamente como e a la n, el logaritmo base de módulo de z, por e a la n, por el argumento principal de z, por i. Y esto es un solo valor, ¿verdad? Entonces, si n es un entero, pues tenemos un solo valor de la potencia compleja, tal como ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Ya hemos calculado potencias donde el exponente es un número entero, ¿de acuerdo? Ya si es racional, vieron que la cosa cambiaba, ¿verdad? Dependiendo de qué número racional teníamos, pues podríamos tener ahí quizás las raíces quintas, ¿verdad? Raíces séptimas, y eran varios valores, ¿sí? Bien, algo más, si alfa es cualquier número complejo y z no es 0, entonces esta función es definida como z a la alfa igual a e a la alfa por logaritmo principal de z, le vamos a llamar el valor principal del número complejo z a la alfa, ¿de acuerdo? Si yo quiero el valor principal de esto, de esta potencia, lo que tengo que hacer es usar el logaritmo principal o el valor principal del logaritmo complejo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejercicio para que entendamos todo esto. Antes no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que leo, está todo claro. Muy bien. Bien, antes de seguir, veamos que acá, si n fuera un número real, por ejemplo, no podría llegar a la conclusión que esto es 1, ¿verdad? Entonces tendría una función ahí multivaluada también. No digamos es complejo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a encontrar todos los valores y noten, todos los valores. Porque es que aquí hay infinitos valores para esta potencia. Y claro, vamos a dar también el valor principal. Bien, lo primero que hay que hacer es, vamos a encontrar el módulo y el argumento principal de este número complejo, de la base, ¿verdad? Entonces, el módulo de este número es 2, ¿de acuerdo? Y el argumento principal es pi tercios. El argumento principal es pi tercios. Como pueden observar, este es un número que está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y bueno, ahí solamente habría que calcular la tangente inversa de raíz de 3, ¿verdad? Y eso da pi tercios. Bien. Entonces, el argumento tendría esta forma, pi tercios más 2n pi. O pueden usar k también si quieren, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el argumento. Bien, una vez teniendo el módulo del argumento, calculamos el logaritmo complejo de este número, que sería logaritmo base del módulo, que es 2, más i por el argumento. El argumento es pi tercios más 2n pi. Entonces, vemos que
esta potencia me quedaría de esta manera, ¿verdad? 1 más raíz de 3i elevado a la i me quedaría e a la i, o sea, e a la alfa, ¿verdad? Como vimos acá, e a la alfa por el logaritmo complejo de z, ¿verdad? Entonces tengo e a la alfa, o sea, e a la i, por el logaritmo complejo de z, ¿verdad? Que z es 1 más raíz de 3i. Ya tengo el logaritmo aquí calculado, entonces solo lo voy a escribir, ¿verdad? Esto sería el logaritmo base de 2 más i por el argumento que es pi tercios más 2 en pi, todo eso multiplicado por i. Sí, todo esto multiplicado por i. Bueno, entonces aquí lo único que voy a hacer ahora, bueno, aquí saqué factor común pi y resolví ahí la suma de fracciones, ¿verdad? Me quedaría 6n más 1 sobre 3. Eso multiplicado por pi. Y lo que voy a hacer ahora simplemente es pues multiplicar acá, ¿verdad? Multiplicar por i. ¿De acuerdo? Multiplicar por i. Entonces me quedaría i por logaritmo base de 2, pues aquí sería i por logaritmo base de 2, y i por esto me quedaría menos, ¿verdad? Me quedaría i cuadrado aquí, menos 6n más 1 sobre 3 por pi. ¿De acuerdo? Aquí lo que hice fue separar, ¿verdad? Como tengo una suma de exponentes aquí, entonces separé en e a la menos 6n más 1 sobre 3 por pi por e a la i logaritmo base de 2. Y luego esto, como lo puedo convertir con la fórmula de Euler a coseno de logaritmo base de 2 más i seno de logaritmo base de 2. Bien, entonces eso sería esa sería la forma general, ¿verdad? Serían todos los valores. Todos los valores. Noten que el valor va a cambiar de acuerdo al valor de n aquí, ¿verdad? Y n puede ser cualquier entero. ¿Sí? Bien, vamos a dar el valor principal. El valor principal sería cuando usamos el argumento principal. Entonces aquí lo único que me quedaría sería menos pi tercios acá, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pi tercios es el argumento principal, pero me quedaría menos por esto, ¿verdad? Entonces sería e a la menos pi tercios por esto. ¿Sí? Esto acá creo que... Yo creo que aquí lo que escribí fue coseno de esto y me faltó esto, creo, porque no puedo dar un solo valor aquí, son infinitos valores. Me faltó ahí. Pero igual voy a borrar esto del documento, ¿verdad? Bien, no sé si está claro este ejercicio. Muy bien. Bien, aquí nos vamos a quedar hoy. Entonces, ¿alguna pregunta? Licenciado, ¿va a enviar una lista de ejercicios propuestos para esto? Sí voy a enviar. Ah, ok, muchas Del gracias. 3 y del 4, no sé si ya les envié el 3. No recuerdo. Yo no me he fijado, por eso pregunto, a ver si las podía enviar esta semana para ir practicando. Sí, de hecho ahí los tengo, ya los voy a enviar. Ah, ok, muchas gracias. Bueno.